Bienvenidos, damas y caballeros, al canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrados. Hoy día tenemos el honor de presentar al doctor Luis Carranza Ugarte, exministro de Economía del Perú y a la vez expresidente de la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina. Él ha dictado una conferencia para la Maestría de Estrategia y Geopolítica sobre el tema de los acuerdos comerciales y su influencia en las políticas económicas regionales. Lo dejo con ustedes al doctor Carranza. Adelante. Señores, buenos días. Señor General de Brigada, Jorge Arévalo Kalinowski, director de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado. Señores oficiales integrantes del programa de alto mando del Ejército. Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares. El día de hoy, nuestra Escuela Superior de Guerra del Ejército se complace en presentar la conferencia magistral Acuerdos Comerciales, Influencia sobre las políticas económicas y los tratados de libre comercio y la economía social de mercado. Conferencia que estará a cargo del doctor Luis Carranza Ugarte. A continuación, daré lectura a su hoja de vida. El doctor Luis Julián Martín Carranza Ugarte nació en la ciudad de Lima el 21 de diciembre de 1966. Cursó estudios escolares en el Colegio Pedro Ruiz Gallo, de Chorrillos. Posteriormente ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduándose como bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía y titulándose como licenciado en Economía. Cuenta con una maestría y PhD en Economía por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos de América. Es director titular independiente de Alicor desde marzo de 2022. Participa en los comités de riesgo, auditoría y en el de inversiones. Además, se desempeña como director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, así como Automotores Gildemeister Perú, Sigma Capital, BBVA Colombia y Petotal Corporation de abril 2017 a marzo 2021. Asimismo, se desempeñó como presidente ejecutivo de la CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y de 2012 al 2017 se desempeñó como presidente de Sigma Capital. Ha ocupado importantes cargos en la gestión pública como viceministro de Hacienda en el año 2004 y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú en el periodo de 2004 a 2005. Se desempeñó como ministro de Estado en el Despacho Economía y Finanzas del Perú en los años de 2006 al 2008 y en el año de 2009. Por favor, recibamos con un fuerte voto de aplauso a nuestro conferencista, el doctor Luis Carranza Ugarte. Quiero empezar agradeciendo al general Arévalo por invitarme a compartir unas reflexiones con ustedes. Y el punto central que queremos conversar es cómo está el Perú en la situación global. Estamos observando cambios profundos a nivel global que también están afectando a América Latina y evidentemente nuestra situación va a depender de esto. Antes de empezar, quiero reflexionar con ustedes sobre esta gráfica. Aquí vemos el crecimiento de 5 economías, 2 de Asia y 3 de América Latina. Y lo que nosotros observamos es que mientras estas economías asiáticas, Singapur y Corea del Sur, han logrado generar crecimiento sostenido durante décadas, no ha ocurrido lo mismo con las economías latinoamericanas. En los años 50, Corea del Sur, en términos de producto por habitante, era la tercera parte de la economía peruana. En los años 80, Corea del Sur iguala a la economía peruana. Hoy en día, el producto por habitante en Corea del Sur es más de 3 veces del que tenemos en Perú. Singapur, en los años 60, tenía un producto por habitante igual al de Perú. Hoy en día
es más de 6 veces el producto por habitante del que tenemos nosotros. ¿Qué genera que estos países logren su desarrollo? Y nosotros, junto con otras economías latinoamericanas, no. Parte de eso es lo que vamos ahora. Este es un gráfico distinto. Acá tenemos 2 fechas, el 60 y el año prepandemia. Y lo que ponemos aquí es el producto por habitante de varias economías del mundo. La intersección de los ejes son los PBIs promedio, PBIs por habitante promedio en el 60 y en el 2019. Entonces podemos identificar economías que han sido prósperas y siguen siendo prósperas, economías que han sido prósperas y ya no lo son, economías que están por debajo del promedio y siguen por debajo del promedio. Esa es la parte más, es el cuadrante inferior de la izquierda. Ahí están los países latinoamericanos y países africanos. ¿Ya? Son economías con un PBI per cápita bajo del promedio en el año 60 y continúan en la actualidad por debajo del promedio. Países que están en la trampa de la pobreza, los africanos, y países que están en la trampa del ingreso medio, los latinoamericanos. El cuadrante superior de la derecha, justo el opuesto, son los países que eran ricos y siguen siendo ricos en términos relativos. Los cuadrantes opuestos a estos son los más interesantes. El cuadrante inferior de la derecha eran los países ricos en el 60 y no lo son más. Y ahí tenemos a Argentina y a Venezuela. Venezuela tenía un producto por habitante más alto que varios países europeos. Hoy día es una economía en franco declive y situación de pobreza generalizada. Distintas estadísticas nos dan que el nivel de pobreza en Venezuela va entre el 85 y 95%. Del otro lado, cuadrante superior de la izquierda, tenemos las economías que eran pobres y que ahora son ricas. Y ahí están 2 que hemos analizado. Está Corea del Sur, está Singapur, pero hay otras economías que también hicieron su trabajo. Países que lograron su desarrollo. Lo que quiero conversar con ustedes ahora es un poco el marco conceptual de los procesos de desarrollo. Luego entrar al contexto global cambiante, por las políticas, pero también por dinámicas. Cambio tecnológico, urbanización, todo esto está afectando la parte económica, política y social en el mundo. América Latina es una región que está estancada en términos generales, con serios problemas de integración, problemas de eficiencia productiva y de capacidad de Estado y problemas fiscales como los vamos a observar. Y luego lo que quiero conversar es cuál es el potencial que tenemos en nuestro país. ¿Qué cosas podemos empezar a hacer para destrabar el crecimiento y empezar a entrar en el proceso? Respecto al marco conceptual, permítanme empezar con los elementos básicos. El individuo. El artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que el individuo es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Cuáles son las características fundamentales del individuo?
la neurociencia y la economía del comportamiento en las últimas 2 décadas han hecho avances importantísimos en entender a la persona humana. ¿De qué depende su comportamiento? Hay 2 elementos que quiero destacar. Primero, el ser humano responde a incentivos. ¿Por qué están ustedes acá? Porque tienen el incentivo de progresar en su carrera militar y por eso se están esforzando, por eso se queman las pestañas estudiando de noche. Si ustedes no tuviesen ese incentivo, ¿por qué sacrificarse? ¿Por qué esforzarse? Entonces el ser humano, en la medida en que su esfuerzo le rinde frutos, va a invertir y va a esforzarse. Si no, no lo va a hacer. ¿Ah? Estamos hablando, evidentemente, en promedios, ¿no? Cómo se comporta en general el ser humano. Esto es importantísimo porque define que la propiedad privada es esencial en una sociedad y que el Estado debe defender la propiedad privada. Este es el punto de partida que da vida al liberalismo. Y luego empieza todo el sistema de cómo funcionan los mercados y cómo asignar eficientemente los recursos, que es la base de toda la teoría económica liberal. ¿Ah? Pero la esencia es defensa de propiedad privada. Esto lo plantea Locke en el siglo XVII. Es la teoría política moderna, ¿no? Cuando se rompe en la Ilustración con toda la teoría aristotélica que era la que dominaba entonces. Hobbes, Locke, son los creadores del contrato social. Y el contrato social era un consenso sobre una tercera parte que nos tiene que ordenar el Estado. Porque, según Hobbes, la defensa es fundamental, la seguridad es fundamental. Ese era el punto levantado por Hobbes. Locke es un poquito más optimista. Él dice que el Estado puede ayudar a generar condiciones de prosperidad. Y la clave, propiedad privada. Liberalismo se basa en esto, y solo en esto. Otra característica fundamental del ser humano es el sentido de justicia. El ser humano, cuando está en un contexto donde siente que no es tratado de manera justa, no igualitaria, justa, se rebela y hay conflictos. Y estos 2 elementos son la base que explica el comportamiento de la persona. Si bien es cierto, el liberalismo solo toma el tema de los incentivos y por eso defiende la propiedad privada y la libertad de transacciones, el comunismo confunde el sentido de justicia por la igualdad absoluta. Entonces, como tiene que haber igualdad absoluta, no puede haber propiedad privada. Pero repito, confunde sentido de justicia con igualdad. Las sociedades que han prosperado son sociedades que han logrado balancear estas 2 cosas. No pueden ir separadas. Tienen que encontrarse un balance adecuado. Y este balance no es algo matemático, es algo que depende de la cultura propia de las personas, de la sociedad, ¿ya? Individuo. Ahora, estos individuos viven en sociedad. En sociedad hay oportunidades de cooperación y de competencia. Cuando la sociedad es pequeña, se resuelve con temas culturales. La religión es fundamental para generar cohesión social. Pero repito, sociedades pequeñas. Todos descendemos de un ancestro común al cual le rendimos, ¿no?, culto y nos indica cómo debemos comportarnos. Cuando las sociedades van creciendo, ya no alcanza, entonces se requieren instituciones. Y las instituciones, que no son otra cosa que normas de comportamiento, las tiene que imponer un Estado.
Y el proceso de formación de Estado, entonces, depende de cómo evoluciona una sociedad. Y esos son los elementos esenciales. Una vez que tenemos estos elementos, se genera la interacción entre las personas. Compramos, producimos, vendemos. Ese es el sistema económico. Elegimos a nuestros gobernantes, controlamos a nuestros gobernantes. Ese es el sistema político. Y luego tenemos una religión, tenemos cultura, valores, preferencias, creencias. Ese es nuestro sistema económico, nuestro sistema social. Y estas tres cosas están profundamente interrelacionadas. Los economistas, cuando hablamos de desarrollo, nos fijamos solamente en la parte económica y vemos el producto y cuánto ha crecido el producto y qué ha pasado con la inversión y la productividad y el capital humano. Solo variables económicas. Y desconocemos la parte política y la parte social. Los institucionalistas se enfocan en las instituciones políticas. Douglass North, recientemente Acemoglu, Robinson. Ahora, su foco fundamental es cuáles son las instituciones políticas que protegen la propiedad privada. Y eso es lo que genera la inversión y el crecimiento. Pero hay una serie de teorías que se enfocan en lo social. Los historiadores económicos, basándose en una revolución industrial generada en Occidente y no en China, que hasta 1500 llevaba 300 años de avance en términos de desarrollos tecnológicos a Occidente, encuentran que hay una estructura en la sociedad occidental que es distinta a la asiática, a la de la India, a la de Arabia. Y es la introducción de instituciones dentro del feudalismo que implicaban romper la propiedad tribal y avanzar hacia propiedad individual, ¿no? Schumpeter dice que no importa tanto las normas, sino el espíritu emprendedor, la cultura emprendedora, ¿no? Hemos visto casos en los cuales, por no sentirse que estaban en una sociedad justa, vienen los conflictos y las revoluciones. Finales del siglo XIX, gran problema climático en el noreste de Europa, gran problema. Campesinos entran en problemas para pagar las deudas, los terratenientes les quitan las tierras, ¿ya? En Suecia, el rey se pone de acuerdo con los campesinos e impide que les quiten las tierras. En Rusia, el zar se pone de acuerdo con los boyardos y le quitan las tierras. En Suecia tenemos una transición suave a este problema climático. En Rusia tenemos la revolución, ¿no? Primero una gran revuelta en 1905 y luego la revolución en 1917. ¿Ah? Las grandes transformaciones en la Grecia democrática del siglo V vienen después de una gran crisis alimentaria en el siglo VI a.C. Y ahí vienen las grandes reformas de Clístenes. En el lado económico, impidiendo que, ¿no?, se cobren unas deudas impagables por los agricultores, y de otro lado, permitiendo el acceso, ¿no?, de una manera más generalizada a las instituciones de control político. Las grandes reformas atenienses y en otras polis griegas vienen de estas reformas de Clístenes, en medio de una gran crisis alimentaria. Estamos sujetos a un montón de eventos, tecnología, clima, ideas, ¿no? La Revolución Francesa surge porque cuando Luis XVI convoca a los Estados Generales para subir impuestos, el tercer estado, que era la burguesía francesa, dicen, nosotros necesitamos avanzar como lo hizo la Inglaterra 100 años antes en su Revolución Gloriosa. Es decir,
un rey que esté controlado por un parlamento. Ahora, se sale de control y viene la Revolución Francesa, ¿no? Y ya sabemos qué ocurrió. Nosotros podemos entender procesos de desarrollo por las interacciones entre esto. No nos vamos a poder a discutir dónde se genera la causa fundamental, la causa esencial del desarrollo, si es lo económico, es lo político. Lo que tenemos que entender es que todo está interrelacionado. Y en la medida en que logremos que se genere este círculo virtuoso, vamos a alcanzar el desarrollo y la prosperidad. El gran problema es que hay trampas, hay intereses, élites políticas que intentan controlar el poder. Lo hemos visto en Venezuela, ¿no? Una sociedad próspera con clases medias importantes cae bajo control de un régimen autoritario y tenemos los resultados actualmente. Élites económicas que impiden competencia, que impiden el crecimiento de clases medias y frustran el desarrollo, ¿no? La Rusia de inicios del siglo XX. Guatemala hoy en día es un buen ejemplo de una élite económica que controla el poder político y que impide mayor competencia en ese país. Corea es un buen ejemplo de cómo rompen esto. Cuando hablábamos del desarrollo al inicio de estos países de Asia, Corea es un buen ejemplo. Empieza un fuerte crecimiento después de la guerra, en los 50s. Lo interesante es que los recursos naturales importantes estaban en Corea del Norte, pero en Corea del Sur se impone un régimen democrático, un régimen liberal, después tienden a un régimen democrático, mientras que en Corea del Norte un régimen comunista que impide la propiedad privada. En Corea del Sur no. Viene el fuerte crecimiento, desarrollo económico en Corea del Sur, empiezan a crecer clases medias, las clases medias empiezan a controlar el Estado, a pedir mayor democratización, viene el proceso de democratización en los 80s y continúa el proceso de crecimiento. Corea entró en el círculo virtuoso. Argentina no. Este es un gráfico que compara a Estados Unidos como benchmark, es la línea roja, y lo comparamos con Australia y con Argentina. Argentina a inicios de este siglo era una de las economías más importantes en el mundo, por tamaño y por la necesidad de recursos naturales que implicaba la segunda revolución industrial. Se consolidaron como una economía potente. Pero en todo proceso de desarrollo hay cambios y las sociedades tienen que adaptarse a los cambios. Conforme fue creciendo y se fue formando un desarrollo industrial y empezaron a crecer las ciudades y el tamaño de obreros, trabajadores, empezaron a demandar mayores beneficios, empezaron a demandar mejoras en las condiciones laborales. La Unión Cívica Radical gana la elección en 1930. La élite económica impidió el ascenso a través de un golpe militar. 10 años después, en los 40, entra Perón y el resto es historia conocida. Un declive constante de una economía, a diferencia de la australiana, que sí logró continuar un proceso de desarrollo. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos ahora a ver qué nos está pasando, ¿ya? Este marco conceptual ha sido un poquito largo, pero es muy importante para la parte que hablemos de Perú, para entender bien el proceso. Fíjense, durante 500 años no tuvimos crecimiento, no hubo mayor diferencia. Con la revolución industrial empieza un crecimiento acelerado, fundamentalmente en Occidente. Y después el resto de regiones en el mundo empiezan a incorporarse en este proceso de crecimiento, ¿ya? Tecnología afectando al sistema económico y a toda la sociedad.
¿Qué ocurrió? Pasamos de una sociedad agraria a una sociedad industrial, con un proceso de transición muy duro, muy duro. ¿Qué ocurrió aquí en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX? Formación de ciudades. Antes las ciudades eran centros de gobierno, de control y algo de comercio. Pero menos del 10% de la población mundial vivía en ciudades. Con la revolución industrial empieza un proceso de producción en masa, de comercialización en masa, y requerías trabajadores. Empieza un proceso de migración de las zonas rurales de Inglaterra a las ciudades. Constitución de partidos políticos. Antes habían dos clases, los que tenían tierra y los que no tenían tierra. Empieza un proceso importante de consolidación de clases sociales, trabajadores, obreros, y la especialización lleva a que las interacciones entre los seres humanos sean más complejas. En una sociedad agraria, uno prácticamente producía todo lo que consumía y la canasta de consumo era muy básica. En una sociedad empiezan, además de la necesidad de alimentarse, cambiar vestido, la vivienda, los problemas que te llevan a utilizar abogados, el tema de salud. Se vuelve más compleja la interacción. Los partidos políticos empiezan a surgir, ya no representando a facciones de la nobleza y sobre su influencia en el rey, sino fundamentalmente a representar los intereses de estas clases sociales, ¿no? Las clases medias nacen acá. No podemos entender la democracia sin la industrialización. La teoría del clivaje de Madison no tiene asidero si no vemos las estructuras de clases. ¿Ah? El cambio en las condiciones de vida de las personas las lleva de pasar de la zona rural con familia extensa a la zona urbana con familia pequeña, ¿no? Esto genera una caída en depresión muy grande y un aumento en las tasas de suicidio, ¿no? Eso lo detecta Durkheim, que es el padre de la sociología. ¿Por qué la depresión de los seres humanos en ciudades? Porque rompían con todo lo que habían conocido antes. Toda esta época de transición fue muy dura para la generación que vivió la transición. Y lo que estamos viviendo nosotros ahora es justamente eso. Es un proceso de transición de una sociedad industrial a una sociedad digital. La pandemia lo que ha hecho es acelerar muchas cosas. Desde el punto de vista individual, ¿qué está pasando? Aumento de depresión y de enfermedades mentales. Eso se está detectando con una fuerte preocupación en nuestras sociedades. Cambio tecnológico que impacta directamente en los modos de producción. Desplazamiento de la mano de obra por la maquinaria. Al 2030, muchas profesiones van a desaparecer. ¿Ah? El analista de crédito va a ser totalmente innecesario, porque ahora una máquina va a decir cuál es la probabilidad de que te devuelvan el crédito. Eso que se utiliza como credit scoring va a ser generalizado. Ahora, el asesor de inversiones adquiere una relevancia mucho mayor por la relación de confianza. Actividades altamente técnicas y actividades altamente sensibles del contacto de las personas van a estar en un auge impresionante. Las actividades intermedias, ¿no? Obreros, van a empezar a ser desplazados por maquinarias, ¿no? Técnicos, como los analistas de crédito, van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿ya? Y ese es un proceso importante. Otro tema importante a nivel de la actividad económica es la desaparición de intermediarios, porque te conectas directamente con el proveedor del servicio, tú como consumidor.
¿Qué son los partidos políticos sino intermediarios entre los intereses de las clases sociales y los representantes que están en el gobierno? Partidos políticos están atravesando una profunda transformación. Lo que pasa es que ni ellos mismos se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces la tecnología está afectando nuestros sistemas políticos, nuestro sistema económico y también nuestro sistema social. Fíjense cómo el índice de desigualdad dado por el coeficiente de Gini tiene una fuerte relación con la inestabilidad política que se está dando. A mayor desigualdad, mayor conflictividad. Y la conflictividad tiene un impacto muy negativo sobre la estructura económica y la viabilidad de una sociedad. Este es un cuadro en el cual había cierta dinámica. Ahí vemos en 1990 cómo está la estructura del mundo, países de la OECD y no OECD. 60% del Producto Mundial estaba en este pequeño grupo de países y todo el resto de países que están incorporados en países no OECD representaba solo el 40%. Aquí se me ha colgado. Bueno, este es el 2000, empezamos a ver cierta dinámica. 2010, 2020, y al 2030 lo que vamos a tener es países de la no OECD que van a representar 60% y los países desarrollados solo el 40%. China e India se consolidan como las principales economías emergentes, China en primer lugar, India en tercero, Estados Unidos pasa a un segundo lugar. Y fíjense esto, en el año 2000, hace nada, las clases medias estaban concentradas fundamentalmente en Europa, Estados Unidos y Japón, 70%. Para el 2050, las clases medias van a estar en China e India. ¿Qué determinan los flujos de comercio en el mundo? Las clases medias, que son las que consumen. El flujo comercial con Asia viene creciendo y va a crecer de manera mucho más importante en las próximas décadas. Puerto Chancay, que está en plena construcción, es un punto crítico. Otro tema muy importante es el proceso de urbanización, que se dio en Occidente, se dio en América Latina, pero no se ha dado en Asia. Asia va a atravesar un proceso de urbanización hasta llegar a los niveles que tenemos actualmente en América Latina de 80%. ¿Qué implica esto? Aumento de precios de alimentos. La oferta baja porque hay menos campesinos, la demanda sube porque hay más gente en ciudades. Desarrollo tecnológico juega un rol fundamental para evitar un crecimiento excesivo de precios de alimentos. Este es un tema de tensión política en los próximos años. ¿Qué pasa en América Latina? Acá quiero resaltar las cosas que les comenté. El tema de integración, las ineficiencias, lo vamos a ver comparando a Mercosur con la Alianza del Pacífico, y después ver los problemas fiscales que existen en la región actualmente. Pero en primer lugar, es una región rica en recursos naturales. Las estrategias de crecimiento deberían estar basadas en explotar de manera inteligente los recursos naturales, como lo ha hecho Australia, como lo ha hecho Noruega con el petróleo. Pero no, aquí en América Latina no tenemos esa visión de largo plazo. Y ese es un problema, porque entonces no abordamos los desafíos que tenemos. Australia, como vimos en el gráfico anterior, logra acercarse hacia el PBI per cápita de Estados Unidos porque más allá del desarrollo de su minería, logra desarrollar a los proveedores de minería. La minería no genera empleo, genera recursos, pero genera mucha demanda
por bienes y servicios. Si estos son importados, el impacto local es mínimo. Si estos son producidos localmente y además exportados, el impacto es muy potente, ¿no? En Australia, el 12% de su producto es minería. El 10% son proveedores de la minería. En Perú tenemos más o menos el mismo porcentaje de nuestro producto en minería, pero solo la tercera parte son proveedores de minería. Chile tiene una estrategia, y es una estrategia intermedia, está a mitad de camino entre Perú y Australia. No es difícil de replicar, pero hay que hacerlo, hay que trabajar. Bajísima integración en América Latina. Fíjense, solo estamos un poco mejor que África, pero después todas las regiones del mundo tienen integración comercial muy potente dentro de sus regiones. América Latina no. En este gráfico podemos ver, ¿no?, cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo, ¿no? El caso de América Latina sigue más o menos estancado, con bajo crecimiento por encima de regiones de África, ¿no?, Asia del Sur, ¿no? Pero todo el resto de regiones, un fuerte crecimiento de sus exportaciones dentro y fuera de la región. Tenemos dos grandes bloques comerciales, ¿no?, la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Todos los procesos de integración en América Latina han fracasado. La Alianza del Pacífico fue una creación del presidente Alan García. Colombia, Chile y Perú, primero Chile y después Colombia y Perú, empiezan un proceso de apertura después de los 90, con mucho más énfasis que otros países de la región. De manera natural, los flujos comerciales y los flujos de inversión empiezan a crecer entre los países. Tenemos empresas chilenas y empresas colombianas que empiezan a instalarse en Perú, empresas peruanas que van a Colombia y Chile, y es un proceso que en la década del 2000, una buena década por los términos de intercambio en general para la región, se fortalece. Entonces el presidente García dice, formemos una alianza entre Perú, Colombia y Chile para que desde la política ayudemos y facilitemos el proceso de integración, que ya estaba encaminado. Desgraciadamente ahora, cuando la ideología de los gobiernos se imponen sobre el pragmatismo de la integración, este proceso está estancado. No se ha logrado avanzar significativamente en los últimos años, porque en general en Asia el proceso de integración es muy pragmático. ¿Cómo comerciamos? ¿Cómo facilitamos el comercio? Eso es el driver básico de la integración en Asia. En América Latina, el elemento fundamental es quién es mi amigo, quién piensa igual que yo. Y entonces nos cargamos UNASUR que tenía un esquema de integración física bien potente. Y creamos un nuevo esquema con el presidente Piñera y el presidente Duque liderando esto, que al final, cuando el péndulo político cambió, dejó de ser relevante, ¿no? Entonces, en América Latina nos hemos cargado todos los procesos de integración. Y fíjense además, en la Alianza del Pacífico y Mercosur estamos muy por debajo de el ranking de eficiencia cuando comparamos a las economías del mundo. Mercosur mucho más abajo que América Latina. Perú estaba dentro de la comunidad andina. Cuando vino el proceso de TLC con Estados Unidos, la comunidad andina en ese entonces, con Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos, ¿no?,
centrados más hacia la izquierda, no querían impulsarlo. Entonces se logra un acuerdo para no romper la comunidad andina. Cada uno vea cómo logra su tratado de libre comercio. Con Estados Unidos se avanzó muy bien, se firmó el tratado. Europa se tuvo que hacer las gestiones porque Europa lo veía como bloque. No voy a negociar con Perú o Colombia, voy a negociar con la comunidad andina. Si la comunidad andina no quiere, ¿no?, se logró hacerlo individualmente. Y Perú y Colombia firmaron sus tratados de libre comercio con la Comunidad Europea. Mercosur lleva más de 20 años con la intención de formar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Nos vamos a jubilar antes de ver esto hecho realidad, ¿no? Y es dramático, porque el comercio es un elemento de bienestar muy grande para nuestros países. ¿Qué debería ocurrir a la hora de pensar en integración? ¿No? Lo que debería ocurrir es empezar a ver con quiénes comerciamos y qué comerciamos. China ya es el principal socio comercial de Sudamérica, de lejos. Si no fuese por México, que a lo largo de su frontera norte tiene un montón de empresas instaladas en México que producen para el mercado norteamericano, China sería el primer socio comercial de América Latina, ¿no? Lo sigue siendo Estados Unidos, pero exclusivamente por México. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, todos estos países, principal socio comercial, China. Y esto se va a intensificar. Hay que ver entonces cómo relacionamos y cómo sacamos provecho de esta realidad. Y lo que tenemos que empezar a trabajar son ejes logísticos. ¿Cómo muevo mi mercancía y llego al puerto y logro que esto entre de la manera más rápida al mercado final, al mercado de destino? Estos son procesos en los cuales está trabajando Europa, está trabajando Canadá, para reducir los costos de transacción. Son claves. Los chinos lo están haciendo. Y Chancay juega un rol fundamental en el comercio de China con América Latina. Y nos pone en una posición estratégica importante en nuestro continente. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar el máximo provecho como país de esto? ¿No? Que es una realidad. El proceso de integración con Brasil es crítico en esto. Si la mercancía que va de Brasil a China sale de Santos en vez de salir de un puerto peruano, se va a demorar 30 días más en llegar. Son costos significativos de transporte. Fronteras. Tráfico fronterizo en nuestra región es una pesadilla. Uno se puede demorar en cruzar productos por la frontera más de 7 días en promedio en nuestra región. En un ámbito de 240 kilómetros, un área, un diámetro de esta magnitud, no se debería demorar más de un día, que es lo que ocurre en un país, ¿no?, que estructura sus relaciones comerciales en función del beneficio de sus productores. Este es un tema que se tiene que trabajar, ¿no? No importa si el presidente de Chile o Ecuador no comulga con las ideas del presidente de Perú o de Bolivia. Lo importante es ver cómo podemos mandar nuestras mercancías y recibir las mercancías en las que ellos son más eficientes produciendo. Esa es la esencia de generar mejor rentabilidad y crecimiento. Vamos al tema fiscal, ¿no? Ha habido un fuerte deterioro en la situación de deuda de los países. Post pandemia, los niveles de deuda han subido en torno al 15% del producto. Es un aumento significativo. Y déjenme reflexionar con ustedes algunos elementos con varios países de la región.
¿no? Ahí no logro ver lo que está en el eje horizontal, pero debe ser el año previo al fuerte crecimiento de precios de materias primas, ¿ya? Debe ser el 2003 o por ahí. Y lo comparamos con el 2015. ¿Por qué 2015? Porque ahí dejan de crecer los commodities y entonces se estanca, ¿ya? Pero fíjense cómo ha crecido el gasto público. Países como Brasil tienen un gasto público muy alto, lo han seguido manteniendo. Pero fíjense países como Ecuador o Argentina, que tenían un gasto público igual que el de Perú, en torno al 20% del producto, y que para el 2015, gracias al aumento de precios de commodities, lo duplicaron. O Bolivia, con niveles de gasto público en el 2015 más altos de América Latina, 45% del producto. Ahí estaba la popularidad de Evo. Señor Evo Morales era muy popular en esa época porque regalaba dinero de manera muy intensiva a la población. ¿Qué pasa cuando los términos de intercambio dejan de crecer? Eso no lo puede sostener. Ahora el gasto público de Bolivia está en torno al 35% y cayendo, y evidentemente la aprobación del señor Evo ha bajado, ¿no? Deuda pública y las tasas de interés que nos cobran en los mercados internacionales. Fíjense cómo se han disparado las tasas y cómo ha aumentado los niveles de deuda en varios países, ¿no? El caso de Bolivia, con un nivel de deuda cercano al de Brasil. Tipo de cambio y reservas, ¿ah? No ha habido mucha variación en reservas, salvo en Bolivia, ¿ah? Esto es antes de su crisis, que ahora la vamos a comentar. Pero fíjense el tipo de cambio, ¿ah? Está Perú ahí con un aumento muy pequeño de su tipo de cambio. Luego tenemos Bolivia, que pierde reservas y no aumenta su tipo de cambio, sigue sin moverlo. Está Ecuador y Panamá polarizados, y Guatemala, que es una economía minúscula y que recibe un alto porcentaje de transferencias desde Estados Unidos a Guatemala por sus migrantes, ¿ya? Eso le da estabilidad cambiaria. Pero después, fíjense el deterioro de los tipos de cambio en toda la región, ¿no? El caso, y esto no está actualizado, ¿no? El caso más patético es el de Argentina. Esto nos dice que nuestra economía, a pesar de todos los problemas que podemos ver, es una economía con una enorme fortaleza fiscal y financiera. Bolivia. Bolivia llegó a tener reservas sobre PBI en el 2014 más altas de la región, de lejos más altas que Perú en términos porcentuales, ¿no? Respecto a su producto. Pero desde ahí no ha hecho más que caer. ¿Qué impulsa la caída? Ese déficit fiscal creciente y el hecho de que los precios del petróleo dejaron de crecer, ¿no? Bolivia exporta gas con un precio indexado a lo que ocurre con el precio de petróleo. Exporta gas a Brasil y a Argentina. En febrero de este año se quedaron sin dólares. Tienen oro todavía, pero el oro no lo pueden vender. Tuvieron que pasar una ley en el Congreso para poder vender oro. Y en estos momentos están acabándose el oro. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en acabar el oro? ¿A fin de año? ¿Primer trimestre? ¿En noviembre? Nadie sabe, porque hay restricciones muy severas ahora para el acceso a dólares en Bolivia. Lo que sí les puedo asegurar es que más temprano que tarde Bolivia va a entrar en una crisis cambiaria y económica muy severa. Van a haber fuertes restricciones,
una vez que se acaben el oro. No va a haber liberalización de tipo de cambio. Arce, el actual presidente, está muy concentrado en mantener el tipo de cambio a lo que cueste, porque está mirando las elecciones del 2025, en fuerte enfrentamiento con su mentor Evo Morales. Entonces va a haber restricciones para mover precios y van a haber restricciones para los insumos. ¿Qué significa esto? Contrabando de Perú a Bolivia y del norte de Argentina a Bolivia. Migración de bolivianos a Perú y bueno, no sé si Argentina, porque la situación económica ahí tampoco es buena. Quizás Brasil, pero sobre todo Perú por la cercanía, ¿ya? Esto puede generar problemas serios próximo año en el sur del país. Ahora, cuando uno hace un estimado de en cuánto debería estar el tipo de cambio, hay distintas maneras, ¿ya? Uno puede ver cómo ha crecido la cantidad de dinero en Bolivia. Y eso, mirando solamente el crecimiento de la cantidad de dinero, descontándole el aumento del producto, uno tendría un nivel de 60% de aumento en el tipo de cambio boliviano, en el tipo de cambio boliviano, de 60%. Argentina 2001, que tuvo su crisis cambiaria, estaba en la convertibilidad 1 a 1, viene la crisis, el peso argentino, según los economistas argentinos, si se devaluaba un 30, un 40%, llegaba al equilibrio. Bueno, aumentó a 4 pesos por dólar, ¿no? México, la crisis cambiaria de 1994, el tequilazo. Se decía que si se devaluaba 20%, llegaban a su equilibrio, ¿no? Ese era el cálculo de los economistas en noviembre del 94. Se suelta el tipo de cambio en diciembre, se duplicó, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en la realidad es mucho más exagerado de cualquier cálculo que uno pueda hacer previamente. Lo que sí, a diferencia de México y Argentina, Bolivia no ha tenido flujos de capitales, ¿ya? Y buena parte de la volatilidad cambiaria viene por los flujos de capitales, ¿ya? Esta es una comparación con Colombia, también para resaltar las fortalezas de nuestra economía. En el gráfico de arriba, tenemos ahí, ¿no?, esa nota que no nos deja leer, pero esa es la tasa de política monetaria del Banco Central en Perú versus el Banco de la República en Colombia, ¿ya? Y fíjense, antes de toda la crisis inflacionaria eran prácticamente igualitas. Nuestro Banco Central ha subido la tasa hasta 7,75. El de Colombia se ha ido a más de 13%, casi el doble. El impacto en las tasas de crédito a las empresas y a las personas es significativo. En Perú ha subido, pero fíjense cómo se ha disparado en Colombia. Esto nos dice dos cosas. Uno, que nuestra economía tiene fortalezas, porque hemos tenido el mismo shock externo de aumento de fertilizantes, aumento de precios de materias primas, y lo hemos soportado mucho mejor. Menor inflación, menores tasas. Y lo segundo que nos dice es que Colombia va a tener serios problemas con su sistema bancario, como lo tuvimos nosotros en la crisis de finales de los 90, ¿no? Va a requerir capitalización y va a requerir medidas adicionales, especialmente en los bancos más pequeños, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la crisis de finales de los 90, teníamos 25 bancos, terminamos con 15 bancos, luego de la salida del proceso de salida de la crisis, ¿no? Y luego lo que vemos es lo que les comentaba, ¿no? Un estancamiento de América Latina. Aquí comparamos el producto de América Latina
¿no? En términos relativos al Producto Mundial, con 3 regiones, con Asia emergente y con China. Fíjense cómo China en el 70 representaba escasamente 1% del PBI mundial. Y hoy día se acerca al 20%. Y Asia emergente mantiene un crecimiento. Y en el caso de América Latina estamos prácticamente estancados. Serio problema. ¿Por qué tenemos eso? Por las cosas que hemos comentado. No hay una visión clara de desarrollo, no estamos integrados, no hemos mejorado nuestra eficiencia y fiscalmente seguimos siendo muy débiles. Rápidamente, la estrategia país, ¿no? Fíjense, uno puede activar muy rápidamente el sistema económico. Tenemos minería y agroexportación, que puede generar importantes crecimientos. Y esto es el inicio para generar el círculo virtuoso. Este es un gráfico donde podemos ver la productividad laboral por sector, ¿ya? Agro, que está lo más pegado a la izquierda, tiene la productividad laboral más baja. Minería, que está pegado a la derecha, tiene la productividad laboral más alta. ¿Ya? Y ahí comparamos 2 años, 2015 y 2019. Fíjense, en el caso de agro, hemos tenido el mayor aumento de la productividad laboral. Hemos pasado de tener a 1 de cada 3 peruanos trabajando en el agro a tener 1 de cada 4. En términos relativos hemos bajado. En términos absolutos siguen siendo los mismos 4 millones. ¿Ya? Primer cambio fundamental, que hemos generado empleo en sectores más productivos. Pero lo importante en el agro es que en la composición interna también ha habido un cambio. Y hemos pasado de una agricultura de subsistencia a una agricultura de exportación. Campesinos que sembraban papas a 3.500 metros, ¿no? En 1 hectárea, hectárea y media, han pasado a ser trabajadores en empresas de agroexportación, con sueldos significativamente más altos, seguridad social, beneficios laborales. El proceso de migración ha sido muy importante, no a Lima, a lo largo de la costa peruana. Y otro caso importante es que a 3.500 metros el acceso a servicios públicos es muy limitado y la calidad es muy precaria. Pero en las ciudades de la costa la calidad es mucho más alta y el acceso es mucho más fácil. Entonces también estamos mejorando no solamente el salario, el ingreso, sino también el capital humano de esa familia. Y este es un proceso que debería ser clave en cualquier estrategia de desarrollo. Del otro lado, minería, solo 1% de la población económicamente activa está en minería. ¿Qué quiere decir esto? 1 de cada 100. ¿Qué ha pasado entre el 2005 y el 2019? Nada. Absolutamente nada. Sigue siendo 1%. ¿Ha habido inversión minera? Sí. Pero el producto por trabajador sigue siendo el mismo, no ha habido mejora y tampoco ha habido un crecimiento en el rato. Pero la minería, además de generarnos dólares, impuestos importantes, nos genera posibilidad de desarrollar nuestros proveedores de minería en manufactura, en comercio, en servicios. El modelo de Australia, ¿no? Esa es la gran apuesta que tenemos que hacer en el Perú. Nosotros podemos desarrollar, fíjense, 400.000 hectáreas entre las costas y valles interandinos, ¿no? Cada hectárea entre puestos directos e indirectos te genera 10 empleos. ¿Ya? No los inducidos, directos e indirectos, 10 empleos. 400.000 hectáreas implicaría, haciendo la regla de 3, 4 millones de empleos. Bueno, asumamos que hay tecnología, economías de escala,
que sean 3 millones, que sean 2,5 millones. El Perú en 10 años elimina la pobreza, porque atacamos justamente a la zona más baja, porque nuestra pobreza está concentrada en 3.500 metros sobre el nivel del mar y más arriba. Es cierto, tenemos pobreza en zonas urbanas, periurbanas, pero estos 2,5 millones, 3 millones de empleos que se generarían van a impactar sobre actividades no transables en las ciudades. Porque estas personas que bajan de la sierra a trabajar en la costa tienen que comprarse ropa, alquilan o compran una casa, utilizan servicios, se cortan el pelo, van al cine, van al mall. Genera demanda inducida, ¿no? Entonces el impacto en el nivel salarial va a ser significativo. Chavimochic, tercera etapa, y Majes-Iguas en Arequipa, son 2 proyectos de irrigación que podrían generar entre tierras nuevas y mejoradas 100.000 hectáreas. Sobre estos 2 proyectos. Son 2 proyectos que están licitados hace más de 10 años. Y son proyectos que están estancados, que no son capaces los gobiernos regionales de sacarlos adelante. Es increíble en este país que no hayamos sido capaces de sacar estos 2 proyectos de infraestructura. No estamos hablando de la gran innovación, de mandar el hombre a la luna, como han hecho los indios hace poco. Son 2 proyectos de irrigación, ¿no? Y es fundamental para el desarrollo del país. El tema social, tema de empoderamiento y de cultura, reducir los conflictos, generar condiciones de vida, especialmente en las zonas mineras, gasíferas, ¿no? Sustancialmente mejores para reducir el conflicto. El tema de infraestructura es crítico en nuestro país. Nosotros tenemos una geografía desafiante, los Andes y la selva, ¿no? Grandes riquezas, sí, pero también desafíos importantes. El costo logístico en Perú respecto al producto es 3 veces el de Europa y 50% más caro que el promedio latinoamericano. Entonces requerimos infraestructura, ¿no? Algunos datos de un estudio del BID sobre el déficit de infraestructura, cerca de 500.000 millones de soles. ¿Y dónde está la mayor brecha? En transporte. Richard Webb hizo un estudio en el 2013, ¿no? En los distritos de la Sierra Sur más pobres del Perú, y encontró que el tiempo de acceso al mercado del campesino se había reducido significativamente, de cerca de 10 horas a 4 horas. Entonces su merma y sus costos de transporte bajaron. Por lo tanto, los ingresos del campesino se duplicaron en un lapso de 10 años. Una estrategia de integración, ¿no?, vial del Perú es fundamental. Y nuestros proyectos de grandes carreteras y carreteras departamentales, ¿no? Podríamos asfaltar 15.000 kilómetros de vías departamentales críticas en el Perú en 2 años, con un impacto enorme en empleo directamente y luego en ingresos para los campesinos. En el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín hicimos este libro donde identificamos 22 corredores económicos con esa lógica que les mostré hace algún rato atrás, ¿no? De identificación de por dónde sale el producto, dónde se produce, quién y los costos. Los 22 corredores hemos puesto las obras públicas y las inversiones privadas que existen actualmente. Entonces, uno puede diseñar una estrategia de desarrollo territorial basado en corredores económicos logísticos. Entonces, uno puede articular con Cusco y Arequipa, donde hemos visto un gran desarrollo de empresas de proveedores mineros para el sur del país,
para desarrollar todo ese circuito, ¿no? Tema de gestión eficiente del gasto social es clave. Nosotros hemos aumentado significativamente presupuestos en educación y salud, pero la calidad de la salud y de la educación no se han movido un ápice. Como todo proceso, uno tiene que identificar los insumos y los resultados. Entonces, el dinero tiene que ir no solamente en compra de insumos, sino en entender el proceso productivo. ¿Y cuál es el objetivo final de la educación? El objetivo final es que tus niños sepan comprender la lectura, sepan realizar operaciones matemáticas. Y cuando están en secundaria deben saber programar, porque hacia eso vamos. Pero hemos aumentado presupuestos y nuestros niños siguen sin saber sumar, leer, ¿no? Esto hay que resolverlo, ¿no? Este es un ejemplo donde ponemos el tema de educación, ¿no? Y hacia el lado derecho vemos cómo aumentan los ingresos cuando mejora el nivel educativo de la persona. Esto es clave para el desarrollo de nuestro país. Y luego, evidentemente, ¿no?, desde la corriente liberal, proteger los derechos de propiedad, generar competencia en nuestra economía y mejorar la eficiencia, ¿no? Eso es clave. Fíjense la estructura de nuestras empresas. Más del 50% del empleo está generado en empresas pequeñas, la inmensa mayoría informales. Y tenemos luego, en grandes empresas, más de 100 trabajadores, cerca del 25%. El sector más dinámico en términos de innovación, de generar eficiencias, son pequeñas y medianas empresas. Pero aquí ese es el valle de la muerte, porque imponemos costos fijos muy altos, que una gran empresa lo puede asumir, pero una pequeña empresa, una mediana empresa, no. Entonces, en ese mundo vivimos entre la formalidad y la informalidad. Y no tenemos una política diseñada para fomentar primero la reducción de informalidad y después la eficiencia productiva en este segmento. En términos de estrategia de largo plazo para mejorar las condiciones de los servicios y los trámites que realizan las empresas, ¿no? El Banco Mundial tiene este ranking de facilidad para hacer negocios. En el año 2006 estábamos puesto 71. Hubo todo un plan para entender cómo funciona esto, ¿no? O sea, desde que nace una empresa hasta que muere una empresa, realiza trámites, ¿no? Se demora varios días y paga, ¿no? Estos tres elementos: en constitución de empresa, en pagar impuestos, en tomar crédito y hasta en liquidarse. Se hizo un plan de qué cosa podemos hacer para reducir costos, reducir tiempo, reducir trámites. Llegamos a estar en el puesto 36. Lo triste es que el plan incluía llegar al puesto 25 en el 2012. Desgraciadamente esto se abandona. Y lo que hemos visto es una caída continua y permanente de las condiciones de competitividad de nuestras empresas, ¿no? Otro tema clave es el financiamiento, ¿no? Márgenes muy altos para pequeña y mediana empresa, para consumo. Corporativo e hipotecario han mejorado, pero hay que trabajar con mecanismos de mercado para reducir los costos financieros de las pequeñas y medianas fundamentalmente. Es básicamente gráfico con el cual empezamos, ¿no? Depende de nosotros si vamos a hacer una historia de éxito, estancados por 50 años más. No depende de nadie más, ¿no? Sí preocupa en el corto plazo este estancamiento económico, esta recesión que estamos viviendo, porque según mis
La pobreza este año debe estar cerca de 30%. Nosotros teníamos un nivel de pobreza de 20% antes de la pandemia. Con la pandemia subimos a 30%. Año después de la pandemia bajamos a 25%. 5 puntos por encima del nivel prepandemia. Poco más con los decimales. América Latina prácticamente llegó a su nivel prepandemia. Nosotros no. 2022 subimos. América Latina siguió bajando en promedio. Y para el 2023, cerca de 30%. Hay 10% de nuestra población, más de 3 millones de personas, que han visto deteriorada sensiblemente su calidad de vida. Eso es parte de la conflictividad social que estamos viviendo en nuestro país. Una sociedad con este deterioro no es una sociedad que pueda llegar a consensos. Y eso preocupa mucho en términos ya no solo del crecimiento a largo plazo, sino de condiciones de seguridad también en nuestro país. Y eso ustedes son más conscientes que nadie, ¿no? Claves del desarrollo, generar esa visión de país. Todos los actores sociales tienen que trabajar en formar esta visión de país. Es muy fácil, ¿no? Reformar instituciones políticas va a ser más complicado, porque la revolución digital ha arrinconado a la democracia representativa tal y como la conocemos, ¿no? Entonces esto requiere no solamente mejores instituciones, sino un reacomodo de los partidos políticos y una transformación social basada en una cohesión, una mayor cohesión y sobre todo regresar a ese pensamiento de una nación. Porque ahora lo que estamos viendo en los debates políticos es la fragmentación, ¿no? Y la separación entre los peruanos. Muchas gracias.